Después de haber visto cómo es desde dentro el circuito Gilles Villeneuve, vamos a ver qué lo caracteriza si analizamos todos los datos que lo componen. Es decir, vemos todo el porcentaje de frenada, número de frenadas, de curvas, de tipo de curva, acelerador, todas estas historias. Y empezando por la longitud, vamos a ver los únicos datos que se parecen al circuito de Mónaco. Empezando por la longitud del circuito total, son 4,3 kilómetros, sigue siendo 1 kilómetro más largo que el circuito de Mónaco, pero como veis estamos ahí entre los circuitos cortitos y por eso os decía cuando vimos el esquema general que cuidado, que realmente parecía que había rectas enormes, pero el circuito era pequeñito porque no cabe realmente donde está construido. Entonces, esas rectas sí que son importantes en porcentaje del circuito, digamos, pero no es que fuesen de 3 kilómetros, por ejemplo. Entonces, ojo con esto. Por eso se dan 70 vueltas en carrera, que es uno de los circuitos también en los que más vueltas se dan, por supuesto. Y pasando a la distancia entre la meta y el primer punto de frenada, veis que es una distancia bastante cortita, parecida a Mónaco, lo que pasa que no se toma tan lenta esa primera curva como era en Mónaco. Luego enlaza con la 2, como estuvimos viendo, pero aún así sí que se puede apurar un poquito más la frenada, te puedes ir un poco más largo en caso de que vayas por fuera. Entonces, bueno, en salida quizás se líe menos que en Mónaco y no tengamos esos accidentes, pero es verdad que sí, es un circuito más amplio que el de Mónaco, por supuesto, pero ojo que hay muros también, sobre todo en la salida de la curva 2, que es esa especie de horquilla, ¿no?, que enlazaba justo después de la curva número 1. Y en cuanto a las curvas, son 14, algunas de ellas como si no existiese, también lo veíamos antes de ayer, y teniendo en cuenta la longitud del circuito, sí que parecen muy poquitas curvas, pero bueno, está en la media en cuanto al número de curvas que tenemos por cada kilómetro de circuito. Estamos ahí justamente en la mitad, como podéis ver. Y en cuanto a la dirección de esas curvas, está relativamente bien equilibrado porque, como veis, hay más curvas hacia la derecha que hacia la izquierda, porque es un circuito en sentido horario. Pero tiene también cierto truco. Si os fijáis en las curvas de baja velocidad, pues tenemos 2 hacia la derecha, ninguna hacia la izquierda, pero de velocidad media, que es la enorme mayoría, tenemos un poco más hacia la izquierda que hacia la derecha. Y luego también tenemos curvas de alta velocidad, que hay una curva realmente de alta velocidad hacia la derecha, porque recordad que las que son totalmente a fondo, que realmente es como si no existiesen, que no suponen nada para el piloto ni para los neumáticos, directamente no las contamos. Entonces esto tiene truco y es que la mayoría de curvas son enlazadas derecha-izquierda, izquierda-derecha. Entonces, claro, realmente como se reparte el desgaste no es tan sencillo en este circuito. Lo normal sería que el trasero izquierdo fuese el que más se degrada por salida de curva lenta hacia la derecha, pero ya digo, esto también puede depender de las condiciones de pista, de los reglajes de cada uno. Como norma general, ese neumático trasero izquierdo es el que más debería sufrir por ser los coches tracción trasera y tener más curvas saliendo de velocidad media-baja hacia la derecha. Y en cuanto al número de frenadas, tenemos 7, justo a la mitad del número de curvas. Es que claro, como tenemos tantas enlazadas todo el rato, izquierda-derecha, derecha-izquierda, es decir, que están agrupaditas de 2 en 2 estas curvas, pues es lo normal. De estas 7, 2 se consideran muy fuertes. Hay alguna por ahí que también se podría considerar fuerte, pero estableciendo el mismo baremo para todos los circuitos, consideramos 2 muy fuertes. Y luego, aunque pueda parecer extraño, sí que se va bastante porcentaje de la vuelta tocando el pedal del freno, es decir, frenando mucho o poco. De hecho es bastante, porque como vimos las frenadas eran bastante fuertes. No son curvas de dar un toquecito y tirar el coche rápido, alguna hay, pero sí que hay que estar bastantes metros, la mayoría de ellas, tocando el pedal de freno. Entonces por eso, aunque parezca circuito de rectas tal, ojo, porque los frenos aquí son clave y por eso la temperatura de los frenos también es bastante alta. Si miramos la media, si miramos la máxima, quizá un poquito menos, porque es un circuito de estar todo el rato como calentando mucho, no de tener extremos hacia abajo y hacia arriba, y de hecho, como veis, el mínimo también es bastante alto, es decir, nos da pista de que estamos siempre moviéndonos en un rango de temperatura bastante alto. No es como otros circuitos, lo que de repente baja un montón, luego sube mucho por 2 frenadas fuertes, luego un montón de rectas en las que baja. No es ese tipo de circuito. ¿Qué pasa con el otro pedal, el del acelerador? Pues porcentaje de vuelta acelerando a fondo, a ver, es bastante más que Mónaco, que era con mucha diferencia el que menos se aceleraba a fondo, pero aún así es más bajo de lo que pueda parecer. Que sí que es un circuito de recta, que las rectas son importantes, ya lo hemos dicho, pero contextualizadlo con la longitud, no es para tanto realmente este circuito. Ya hablaremos de reglajes mañana y todo esto, pero cuidado, que no es Monza este trazado. Estamos en torno a un 70% de la vuelta acelerando a fondo, quizá un poquito más en función de las características de la pista o de las condiciones que nos encontremos, pero deberíamos estar más o menos ahí. Y el porcentaje de vuelta en octava tampoco es tan alto, en torno a un 10%. Y claro, al ser un circuito pequeño, aunque la mayoría del circuito sean rectas, las rectas no son muy largas porque no caben. Entonces no da tiempo a engranar la última marcha, o al menos no en muchos de los sitios o muchas de las zonas de este circuito. Entonces hay otros circuitos que puedan parecer más revirados, pero como son más grandes, aunque solo tengan una recta, esa recta ya es más larga y se va más tiempo engranando pues esa última velocidad. Por supuesto que depende del reglaje de la caja de cambios y todo esto, pero partiendo, insisto, con los mismos reglajes para todos los circuitos. Así lo podemos comparar entre ellos. Entonces estamos curiosamente en niveles, por ejemplo, como el Gran Premio de España, que además será el siguiente Gran Premio que tengamos.
Como veis, no es tan sencillo el circuito de Canadá como parece que solo son rectas y no es tanto así. Y ya terminamos con el giro de volante, que como veis el giro máximo es el segundo, tan solo por detrás de Mónaco, que es verdad que esto también se parece, no solo la longitud. Entonces, tenemos esa curva 10 en la que encima había que atacar la tarde, por lo tanto se gira muchísimo el volante. O sea que con esto sí es verdad que también tenemos cierto símil con Mónaco, pero lo bueno es que en cuanto a adelantamientos no tiene nada que ver. A no ser que tengamos trenes de DRS, como se les suelen llamar, enormes y tal, lo normal es que se pueda adelantar bastante más sencillo que en Mónaco y que tengamos también más degradación, aunque ya hablaremos de eso mejor mañana. Y en cuanto al porcentaje de vuelta en recta, pues está en torno a un 54%, está bastante bien, es ser relativamente generoso porque estamos hablando en porcentaje de vuelta, da igual que el circuito sea largo o corto, pero quizá incluso este dato pueda aparecer con el esquema que va a ser más alto de lo que realmente es, está más o menos ahí en la media. Y luego el giro medio, es decir, ¿cuánto estamos girando de media? Sin importar que sea izquierda o derecha, pues unos 29 grados, que quizás es un dato que queda así como un poquito extraño, pero espero que os ayude a contextualizar cuánto se gira, que como veis Mónaco se disparaba y esto pues estamos un poquito más en la media. Entonces es un circuito bastante más equilibrado de lo que podría parecer. Y os recuerdo una cosa, en Level Up Academy tenemos un curso de analizar circuitos y en cada una de las clases vemos cada una de las características que puede tener un circuito y hablamos de cómo afecta a la estrategia, al pilotaje y a los reglajes. O sea que este curso para aficionados, para periodistas, para mecánicos, para ingenieros, para todo el mundo es fundamental, para SimRacer también, por supuesto. Así que echadle un vistazo a Level Up Academy, los que no lo conozcáis, porque son 50 cursos, cada uno con sus 10 clases, más masterclasses que creo que hay en torno a unas 30 o así. También eso se incluye los setups para SimRacing, que si no está el que vosotros queréis lo podéis pedir y en pocos días lo sacamos. Se incluye las descargas, el soporte para las dudas, por supuesto, los certificados propios de la academia. Es que hay absolutamente de todo y encima el precio es bajísimo y podéis estar los meses que queráis. Si estáis en el mes de junio solamente, pues en el mes de junio vais a poder ver todo el contenido. Si os da tiempo a ver los 50 cursos, pues los veis los 50, no hay ningún problema. Así que, de verdad, echadle un vistazo que merece un montón la pena. No importa el nivel que tengáis, el país en el que estéis, la disponibilidad, que todos los cursos están ya todos publicados, aunque los que vamos sacando sí que los vamos dando en directo. O sea, damos una clase en directo y luego queda subida para que la veáis cuando queráis. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana terminando la previa a este GP de Canadá con los reglajes.